Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En diciembre del año pasado leímos el libro de Marjorie Ross, La herencia del asesino. En este libro, como en otras producciones de la literatura de Doña Marjorie, ella hace también un acercamiento a la comida, a la gastronomía. Y no es de extrañar porque ella es una gran investigadora del tema de la gastronomía en Costa Rica. Aquí tenemos el libro de ella, Los 7 pasos de la danza del comer, que es una de sus publicaciones, entre muchas otras. Es por ello que decidimos realizar una entrevista sobre el tema de la gastronomía y la literatura para ver en qué momento se entrecruzan y en qué momento ha habido interés de parte de los investigadores por acceder a este campo tan prolífico. Invitamos por ello a Leonardo Sánchez Dobles, que aquí nos acompaña, quien es doctor en literatura hispánica y teoría de la literatura por la Universidad de Navarra en España. Es profesor catedrático de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y fue catedrático Humboldt en el 2019. Él, aparte de los muchos temas de interés que tiene, también se ha acercado al tema de la gastronomía y la literatura. Entonces, por eso lo invitamos para que nos hablara un poquito sobre sus investigaciones. ¿Qué tal está, Leonardo? Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es un gusto compartir y departir y conversar sobre este, que es uno de mis temas, pues sí, que realmente me entusiasma y me apasiona en el campo de la investigación y en el campo también de la recreación. Un saludo también a las personas que integran el Club de Lectura de la Caja Costarricense del Seguro Social y pues bueno, aquí estoy para departir sobre el tema de literatura y cocina. Es decir, planteaba Rebeca hace un poco que es la idea se gesta a partir de la lectura de un libro de Marjorie Ross, y yo creo que aquí pues conviene entender claramente quién es doña Marjorie Ross en el campo de la cultura, en el campo de la investigación, en el campo de la cocina, en el campo de las artes, en el campo de la literatura, porque es una gran investigadora sobre la cocina y la literatura. Yo a doña Marjorie recuerdo que la comencé a seguir, porque ya había escuchado de ella, a partir de una publicación que ella hizo sobre la cocina en el Quijote, en un libro que se publicó para el cuarto centenario de la publicación del Quijote, que es un libro muy bello que se llama El Quijote entre nosotros. Y a partir de ahí, pues con la publicación de doña Marjorie, yo me interesé mucho en sus investigaciones, porque el trabajo de ella es un trabajo muy transdisciplinario. ¿Sí? Entonces tenemos literatura, tenemos artes visuales, tenemos cocina, tenemos historia, tenemos muchos factores. Entonces sí he seguido el trabajo de ella, es una gran investigadora, ha hecho unos aportes bastante considerables en el campo de la cocina, pero sobre todo del pensamiento alrededor de la cocina, el pensamiento alrededor de la literatura. Y este libro que les presentaba a Rebeca, el de los 7 pasos de la danza del comer, creo que es un texto clave que nos va a explicar la relación entre lo que se cocina, lo que se come y la cultura, la sociedad, el trato humano, las relaciones interpersonales y todo. Porque, por ejemplo, nosotros podemos rastrear la historia de la humanidad o la historia de la civilización a partir de los alimentos y cómo los alimentos se transforman, es decir, cómo nosotros vamos trabajando las técnicas de cocina y esto nos va explicando la evolución de la, de la humanidad y la evolución de la sociedad. Y esto se toma muy en cuenta en el texto literario. Es evidente cómo en El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, desde el primer párrafo, se describe lo que comía el ingenioso Hidalgo. Una vaca más que carnero, lentejas los viernes y un palomino de añadidura los domingos, ¿verdad? Entonces ahí decimos, bueno, dime qué comes y te diré quién eres, si nosotros vamos por ahí. Y eso, Rebeca, creo que podríamos trabajarlo como la parte introductoria de esta conversación. Comentaba también que ya en el campo de los estudios literarios a nivel internacional se ha comenzado a gestar, esto es muy reciente, una corriente de análisis de texto que se llama la gastrocrítica. Existía la sociocrítica y existía las muchas críticas en textos literarios, pero sí la gastrocrítica, que es una corriente de análisis de textos que
que funda esta investigadora, que es Rita de Maesener, en Bélgica, observan cómo a partir del texto literario y de lo que se menciona de alimentación, de comida y toda esta estructura, porque además es una estructura social, pero es una estructura, es un tejido de signos, es un tejido sígnico, un tejido significante que me va a dar, digamos, claves y me va a dar, digamos, si se analiza, me va a detonar todo un universo cultural, un universo social, un universo también de pensamiento en los textos literarios. Sí, en el libro que leímos de doña Marjorie Ross, era muy importante la indicación de los platos que comían cada uno de los personajes para construir a ese personaje. Entonces, en ese contexto era para presentárnoslos, pero en algunos artículos que usted ha publicado, como en el que hace un análisis del cuento de Magón, lo que hace es una lectura un poco de la cultura costarricense que nos está mostrando Magón y que utiliza como forma de acercamiento la comida que le están ofreciendo a ese invitado inesperado. Sí, claro. Es cierto, a partir de ese artículo, el de Comerse un cuento, a propósito de ¿quiere usted quedarse a comer? De Magón, yo analizo el tema de la cocina, gracias por mencionarlo, Rebeca, el tema de la cocina en el texto literario, pero además analizo la manera de cómo, por una parte, la cocina es un discurso, la cocina es una metáfora, y cómo el texto literario es un discurso, el texto literario también es una metáfora. Es decir, los alimentos, nosotros cuando escribimos con palabras y las vamos organizando y las vamos acomodando para que suenen bien, para que suenen lógicas, igual que cuando cocinamos, nosotros utilizamos ciertos ingredientes para producir ciertos efectos, pero lo que hacemos es una construcción de metáforas, es decir, una imagen, una idea que está más allá de la idea original. Entonces hay vínculos muy curiosos a nivel de teórico que relacionan a la cocina con la literatura. Eso lo analizaba en el texto que mencionaba, el de Comerse un cuento. No perdamos de vista también que en literatura pues existen técnicas para escribir, y en cocina también existen técnicas para cocinar, ¿verdad? Entonces, ahí. Y luego es muy interesante cómo la literatura, nosotros creamos imágenes a partir de la combinación de las palabras, y en cocina nosotros creamos sabores a partir de la combinación de los ingredientes y de la transformación de los ingredientes. Es decir, esa transformación es una metáfora, es decir, la metáfora funciona en la cocina. Vamos a pensar esto. La cocina es farmacia, química y física. Es decir, esos son las ciencias que intervienen en la cocina, pero hay que ponerle una parte artística, una parte creativa, que es la que me va a combinar eso. Y a partir de lo que yo mezcle, pues entonces voy a transformar, si utilizo una técnica de horneado, de asado, de fuego. En la época del Quijote, pues no existían la refrigeración ni nada de eso, entonces existían otras maneras de conservar los alimentos, como la salazón, como las salmueras, es decir, todos estas técnicas que todavía hoy en la actualidad las utilizamos, como los escabeches o como el bacalao de Semana Santa, pues provienen de aquellas épocas antiguas en las que se utilizaban esas técnicas de conservación. Y pues sí, también una manera de preservar el ingrediente y transformarlo en otro espacio. Tanto la literatura como la gastronomía pues, son lenguajes, al fin y al cabo nos hablan, nos cuentan una historia, nos hablan de una cultura, nos hablan incluso de los sentimientos de las personas, porque cuando uno Claro. le cocina por amor a otra persona, está enviando un mensaje. Cuando hace Ujú. algo medio mal hecho y por salir del paso, también está mandando un mensaje. Claro. Y además, Rebeca, no perdamos de vista que tanto el lenguaje o el discurso como la cocina son un círculo o son un circuito. Tienen un emisor y tienen un destinatario preciso y hay un mensaje. Es decir, ese mensaje llega finalmente
al punto final. Es decir, hay un texto escrito, al igual que un guiso, cierran un circuito de la comunicación y hacen que el mensaje finalmente llegue a otra persona y ocasione un efecto, o sea, haya una reacción. Sí, eso ocurre. Hablando de efectos, pensaba un poco en el efecto estético, porque empezamos a hablar un poquito del interés de los teóricos de la literatura por los rastros de la gastronomía en las obras literarias, pero pensaba en un libro como Agua para Chocolate. O sea, Ujú, solamente leerlo produce una sensación, uno siente algunos olores de lo que se está preparando, hasta uno se antoja de comer lo que se está guisando ahí en el libro. ujú. El lector también se ve muy enriquecido en su lectura y en su disfrute del texto estético. Por supuesto. Y además, bueno, en ese caso, lo que comentábamos ahora antes de la entrevista, el hecho significativo de que la cocina durante siglos siempre ha sido un lugar marginal en la casa donde se ha relegado a la mujer y es la mujer la que transforma y la que alimenta, es la mujer la que cuida a su clan, pero desde un espacio que no es un espacio público, es un espacio privado, es un espacio íntimo. Y como la novela esta de Laura Esquivel también retoma esta figura de la cocina a través del personaje de Tita, que además escribe, es decir, escribe un diario, todo esto, entonces, y va también transformando a la gente con lo que ella cocina. Eso es un texto canónico en el caso de la cocina en la literatura. Volviendo un poco a nuestra reunión a la que tuvimos a finales del mes pasado con doña Marjorie Ross y cómo ella es una persona bellísima y fue muy cordial el trato y disfrutamos bastante de esa reunioncita. Pero un poco pensaba en la valentía de ella de acercarse a este campo de estudio que estaba viendo, como se decía, en ese espacio íntimo, en ese espacio de la mujer, que no forma parte de la alta cultura. Sí. Hace un par de años que le dieron el magón a Isabel Campabadal, se hizo un boom aquí en el país, como es habitual, porque Ujú, consideraban que no era representante de la cultura. ujú. eh, un poco en esa línea, como de pronto personas que se están interesando en investigar estos espacios que eran tan íntimos, que eran espacios de la mujer, que no eran espacios públicos ni la alta cultura, está sacándolos a la luz y nos vamos dándonos cuenta de la importancia de esto, de la importancia de la cocina, porque nos alimenta no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, mencionabas el caso de doña Marjorie y el caso de doña Isabel Campabadal con el Premio Nacional de Cultura. Es decir, es un momento donde finalmente la oficialidad reconoce la investigación, reconoce el aporte desde la cocina a la cultura. Eso es un hecho muy importante. Y bueno, Rebeca, no dejemos de mencionar el otro caso, que es un caso así excepcional en la cultura occidental, que es de Sor Juana Inés de la Cruz, cuando se plantea el tema de las filosofías de cocina, es decir, en este gran texto de Sor Juana Inés de la Cruz, que es la respuesta a la muy ilustre Sofilotea de la Cruz, le dice pues, señora, que podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina. Y luego comienza a ver cómo a partir de la transformación de los elementos en la cocina, la harina, el huevo, el fuego, etcétera, etcétera, se genera un pensamiento. Pero sí, Sor Juana es la que comienza a plantear este, este tema de las filosofías de cocina, porque las mujeres están relegadas a este espacio. Y desde ese espacio pueden perfectamente cuestionar, perfectamente impugnar la oficialidad o impugnar el poder. Pero sí, el caso de Sor Juana es fundamental para la cultura de Occidente. Bueno, don Leonardo, muchas gracias por esta conversación. Yo sé que es un tema enorme y uno quisiera Sí, pasar horas y horas hablando de gastronomía y literatura, pero lo que queremos es como enganchar un poquito a nuestros seguidores para que busquen, para que lean más libros donde se hable de gastronomía y para que sigan leyendo
sobre Así es. esto. Y disfrutando y degustando el texto, porque los textos también se paladean, los textos también se disfrutan. Más bien, muchísimas gracias por el espacio y quedo a las órdenes para lo que consideren necesario. Bueno, que la pasen muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los seguidores del club. Recuerden marcar la campanita para que les avise cada vez que subimos un video al canal. Que la pasen bien, hasta luego.